Hola, soy Joana y te voy a explicar este vídeo de Autoescuela Express. Vamos a hablar de la vía, que es por donde vas a circular cuando apruebes la teórica y empieces las prácticas. Vas a ver que es uno de los apartados más sencillos. Veremos cosas como qué es una recta, o una curva, o un paso a nivel. ¿Vamos? La vía la podemos dividir en varias partes. La calzada, que es por donde circulan los vehículos. La calzada puede tener uno o más carriles. Un error muy frecuente es confundir vía con calzada. La calzada es una parte de la vía, la parte por donde circulan los vehículos. La calzada se puede dividir en carriles. Fíjate que la separación entre los carriles puede estar marcada en el suelo o no. El hecho de que no esté marcada no significa que haya un solo carril. Según tráfico, su anchura debe ser suficiente para permitir la circulación de una fila de automóviles que no sean motocicletas. Claro, imagínate que yo empiezo a colocar motos ahí, pim pam, una al lado de la otra. En esta calzada, que en realidad tendría solo 2 carriles, me saldrían unos 4 o 5. Toda calzada tiene al menos un carril y en función de su anchura puede tener más de uno. Luego tenemos el arcén, que es la franja longitudinal contigua a la calzada que está afirmada. Aquí he usado la misma definición que da tráfico, que es un poco liosa. El arcén puede estar o no pavimentado, pero lo importante es que el suelo sea firme, que cuando vayas por encima con tu vehículo no se hunda. Afirmado, como dice la definición. Y también tenemos el concepto de plataforma, que es el conjunto de todo lo que hemos visto antes, la calzada más el arcén. Si una calzada tiene 6,5 metros de ancho o menos, se considera una calzada estrecha. Para considerar un carril estrecho, debe tener menos de 3 metros. Ojo, he dicho menos. Si es igual a 3 metros, no se considera un carril estrecho. Hay algunas normas que dependen de si el carril es estrecho o no, y por eso tienes que aprenderte estos datos. Calzada menor o igual a 6,5 metros y carril menor de 3 metros. Estas normas las veremos más adelante. Y para terminar, en la imagen ves todas las definiciones que hemos visto: la calzada, los carriles, el arcén y la plataforma. Y ahora vamos a ver 2 definiciones muy sencillas. Un momento. La recta es el tramo de la vía que no cambia de dirección. La curva es el tramo de la vía que cambia de trayectoria o de dirección. Como las curvas que ves en esta foto, que solo de verlas casi marean. Un tipo especial de curva es la curva de visibilidad reducida. Es aquella que no permite ver el ancho total de la calzada en la longitud suficiente. Vamos, que no ves bien lo que hay pasada la curva. Rasante. Es la inclinación sobre la horizontal de un tramo de la vía. Vamos, una cuesta. El cambio de rasante es donde se encuentran 2 tramos de distinta inclinación, justo donde acaba una cuesta arriba y empieza una cuesta abajo. Al igual que en las curvas, también tenemos cambios de rasante de visibilidad reducida. Hemos de ir con ojo, porque podemos no ver los coches en una distancia suficiente. Mediana. Su nombre ya lo dice. Está en medio. Es la franja longitudinal de terreno no destinada a la circulación entre 2 plataformas separadas. ¿Recuerdas? Una plataforma era el conjunto de calzada más arcén. Y longitudinal significa a lo largo. Apartadero. Es un ensanchamiento de la calzada destinado a que los vehículos puedan detenerse, pero sin molestar a la circulación. Ojo, no lo confundas con refugio. El apartadero es para vehículos y el refugio es para peatones, pero ya lo veremos más adelante. Zona de frenado de emergencia. Es una zona de escape especial para frenar el vehículo en caso de fallo de frenos. Lo podrás ver en algunas montañas. Al bajar una montaña hay que pisar bastante el freno y por eso, en previsión de que se pueden estropear, a veces se ponen estos carriles de frenado de emergencia. Intersección. Es un punto en el que se cruzan varias vías y lo hacen a nivel, es decir,
que las vías están todas en la misma altura. Esto otro, por ejemplo, no sería una intersección, porque no están a nivel. Glorieta. Es un tipo especial de intersección que en el centro tiene una rotonda. La definición que da tráfico es esta. Tipo especial de intersección caracterizado porque los tramos que en él confluyen se comunican a través de un anillo en el que se establece una circulación rotatoria alrededor de una isleta central. ¡Toma ya, pedazo de definición! Hay un anillo y los coches dan vueltas alrededor de la isleta central. Vamos, una rotonda. Hay otro caso que no se considera glorieta. Las glorietas partidas, porque el tráfico no da vueltas a su alrededor. Paso a nivel. Es el tramo de la vía donde se cruzan en la misma altura una línea de tren con una vía. Isleta. Es una ayuda que se pone para encauzar, para dirigir la circulación. Normalmente está situada en una intersección. Puede estar pintada o estar elevada, tener un bordillo. En el caso de estar pintada, hay unas franjas oblicuas, en diagonal. A estas franjas se les denomina cebrado, por su parecido con las franjas de una cebra. ¿Te gusta ir en ciclo de 2 ruedas? Si estuviste atento a los vídeos anteriores, seguro que ya sabes que estoy hablando de bicicletas. Pues te voy a sorprender. ¿Sabías que hay 5 tipos de vías ciclistas? Las vías ciclistas están acondicionadas para el tráfico de ciclos y tienen tanto señales horizontales, pintadas en el suelo, como verticales que así lo indican. El carril bici. Su particularidad es que está adosado a la calzada, es decir, al lado, así que tendrás que tener mucho cuidado con los coches. Carril bici protegido. Este tiene elementos a los 2 lados que lo separan tanto de la calzada como de la acera. Acera bici. Es una acera donde también pueden ir bicis. Que por cierto, con la ley en la mano, por una acera normal no pueden ir bicis, a no ser que vayas a pie empujando la bici. A ver si lo digo bien. Senda ciclable. Ahora, no veas cómo cuesta pronunciar esto. Las encontrarás en jardines, parques y bosques. Por ella pueden ir peatones y ciclos, pero no tráfico motorizado. Zona peatonal. Es la parte de la vía elevada o delimitada de otra forma reservada para los peatones. Dentro de las zonas peatonales tenemos la acera, el andén y el paseo. También el refugio, que es una zona peatonal situada en la calzada y protegida del tránsito rodado. La encontrarás, por ejemplo, en mitad de pasos de peatones en calles anchas de doble sentido. Antes de pasar al siguiente vídeo, lo mejor es que hagas unos test que te hemos preparado. ¡Ánimo y tácatela!